Top 10 dictadores más crueles de la historia. Número 10. Yakubu Gowon. Es un político y militar nigeriano, jefe de la junta militar que gobernó ese país desde el 1 de agosto de 1966 al 29 de julio de 1975. Obtuvo el poder mediante un golpe de Estado con derramamiento de sangre encabezado por militares y fue depuesto por otro, encabezado por su antiguo compañero, Murtala Mohammed. Tras el golpe fue exiliado a Reino Unido, pero se le concedió una amnistía en los años 80. Se le recuerda principalmente por su controversial papel en la catastrófica Guerra Civil de Nigeria, una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Es responsable de más de 1.1 millones de bajas humanas. Número 9. Mengistu Mariam. Es un militar, político y dictador etíope. Asumió el poder luego del derrocamiento de Haile Selassie, entre los años 1974 y 1987, y presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 a 1991, cuando fue derrocado. Su gestión interna estuvo marcada por una colectivización de inspiración soviética que causó la hambruna etíope de 1984 a 1985, lo que causó diversos levantamientos contra su régimen entre los años 1977 y 1978 y llevó a cabo una purga conocida como el Terror Rojo, destinada a eliminar la oposición a su gobierno. Es responsable de más de 1.5 millones de bajas. Número 8. Kim Il-sung. Fundador de Corea del Norte y abuelo del actual líder norcoreano. En el ascenso al poder de Kim Il-sung, se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluyendo a algunos de sus aliados. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio. Allí, los considerados como detractores del régimen, eran torturados y asesinados. Fue responsable de más de 1.6 millones de bajas. Número 7. Pol Pot. Salotsar, más conocido como Pol Pot, fue un político, militar y dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres Rojos desde el origen de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, que fue la principal razón de la constitución de un tribunal internacional, en 2006, para juzgar a los líderes supervivientes del régimen. Durante su mandato, ordenó una serie de torturas y asesinó a una cuarta parte de la población del país. Fue responsable de más de 1.7 millones de bajas. Número 6. Ismail Pasha. Fue general del ejército otomano, así como líder de la Revolución de los Jóvenes Turcos. Tomó el poder en 1913, justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En esta contienda, sufrió ante los rusos la peor derrota otomana en la humillante batalla de Sarıkamış. Enver culpó a los armenios, y entonces, comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX. Asesinó a alrededor de 1.5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Estuvo en el poder hasta 1919. Fue responsable de 2.5 millones de bajas. Número 5. Hideki Tojo. Hideki Tojo fue un militar japonés, que llegó a ser primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial,
entre 1941 y 1944. Fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China, y más adelante, en la Guerra Mundial. En solo 6 meses, el ejército imperial japonés logró la conquista de múltiples territorios, desde Filipinas hasta Malasia, pasando por Singapur, Hong Kong, las Islas Salomón o las Indias Orientales holandesas, actual Indonesia, entre otras. Pero para ello, cometió innumerables crímenes de guerra. Entre ellos, la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. Fue responsable de más de 5 millones de bajas. Número 4. Leopoldo II de Bélgica. Fue el segundo rey de los belgas desde 1865 hasta su muerte, en 1909. Fue el fundador del Estado Libre del Congo, un territorio que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884 y que albergaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Una serie de proyectos privados en este lugar, que comprendían la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo, lo ayudaron a amasar una gran fortuna, al mismo tiempo que acababa con la vida de millones de personas. Para ello, utilizó a la población nativa como mano de obra forzada y esclava y para aumentar la producción al máximo nivel posible, castigó con la muerte o la mutilación a los operarios que no cumplieran sus cuotas, sin exceptuar a niños o ancianos de tales trabajos forzados. Fue responsable de entre 10 y 15 millones de bajas. Número 3. Adolf Hitler. Fue un político, militar y dictador alemán de origen austríaco, líder del nazismo de Alemania y causante de la Segunda Guerra Mundial. Su dictadura tuvo lugar desde 1934, cuando ascendió al poder, hasta 1945, con su muerte. Causó millones de muertes con las bajas en los frentes de batalla de la guerra que tuvo lugar entre 1939 y 1945, por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales o gitanos que fueron exterminados en los campos de concentración nazis, durante el Holocausto entre 1941 y 1945. Fue responsable de más de 17 millones de bajas. Número 2. Joseph Stalin. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Cuando llegó al poder, eliminó a todos los disidentes políticos, incluyendo a su principal opositor. En 1930, comenzaría la Gran Purga, también conocido como Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en gulags o en reasentamientos forzosos. También tuvieron lugar deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas. También tuvo lugar la Gran Hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933, como consecuencia de la Gran Purga. En solo esos 2 años, se estima que murieron entre 6 y 8 millones de personas. Fue responsable de más de 23 millones de muertes. Número 1. Mao Zedong. Fue fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China, así como fundador y presidente de la República Popular China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante, 1958 y 1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en un periodo de hambre nunca antes visto. Solo en ese periodo de tiempo,
acabó con la vida de 45 millones de personas. También promovió la Revolución Cultural, que tuvo lugar entre los años 1966 y 1976. En esta época, hasta 2 millones de burgueses y terratenientes fueron perseguidos y reprimidos. Fue responsable de más de 78 millones de bajas.